4 hermanas nacidas de un matrimonio, Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Las hermanas eran, y voy a iniciar de la mayor a la menor, era Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Este núcleo familiar estaba conformada por estas personas. Vivían en un pueblito muy a gusto, muy tranquilo, les digo, en El Salto. Pero no todo era así. Estaba a iniciar el horror más grande de esta zona del país. La dinámica familiar era asquerosa, era horrible, empezando por el padre Isidro Torres. Se dice que él fue policía durante el Porfiriato y después de Porfirio Díaz, o sea, su historia viene desde la Revolución. Él fue policía. Después de esto, de Porfirio Díaz, de su gobernatura, de su presidencia, Isidro se quedó como el alguacil de El Salto. Se dice que era un hombre sumamente malhumorado, era un alcohólico, era un machista y era muy corrupto. La madre Bernardina era una mujer sumisa, era una mujer maltratada, era una mujer sumamente religiosa, muy católica, de la cual Isidro abusaba y sufría demasiada violencia doméstica, pero ella no decía nada porque Dios así lo quiso. Durante toda la niñez de estas 4 niñas no fue una niñez normal, al contrario, se dice que sufrieron todo tipo de abusos, todo tipo de violencia por parte del padre, y la madre no decía nada, solamente veían su sumisión. Se dice que fueron el padre tan crueles que cuando, por ejemplo, agarraban a un ratero, a un secuestrador, a alguien, se llevaba a sus hijas y las ponía a ver cómo lo arrestaban, cómo lo golpeaban, cómo los torturaban, e incluso cómo los mataban. A edad de, les digo, no sé, 4 o 5 años, las niñas ya estaban pues expuestas a este tipo de violencia tan gráfica y tan horrible. En 1935 la situación económica de la familia era muy deplorable. El papá se gastaba todo en excesos
Los abusos y la violencia se dice que creció aún más después de que Carmen vuelve a su casa. Carmen era como que la rebeldilla, así que ella se vuelve a enamorar de otro no hombre y se fuga con este. Se dice que el padre Isidro estaba tan enojado que fue a buscarla. Acuérdense que él era el alguacil, así que contactos policías tenía a sus pies. Buscaron y buscaron a Carmen hasta encontrarla. Desaparecen al otro hombre y a Carmen el padre la golpea de una forma brutal que quedó deforme de la cara. Era tanto el odio y tanta la violencia al padre que le dijo: no me importa que seas mi hija, te vas a estar encarcelada y que nadie pregunte por qué, solamente porque yo quiero. Carmen estuvo encerrada en la cárcel por 14 meses por su padre. Poco después, un hombre de 50 años, mucho mayor a Carmen, la ubicaba desde muy chiquita y siempre le había gustado, así que él pagó la fianza y sacaron a Carmen de la cárcel, no gracias al padre, y se fue a vivir con él como agradecimiento y tuvieron un hijo poco después. Tuvieron problemas y se separó de él, regresando Carmen a la casa de sus padres. Poco después a este regreso, Isidro y Bernardina, los papás, fallecen. Al morir sus padres, las hermanas se dan cuenta que ellos tenían un poco de ahorros y con estos ahorros deciden abrir un burdel en El Salto. Ahí, la verdad es que ni en este tiempo, ni a pesar de que era México, la prostitución era legal, no era legal. Pero pues es El Salto, un pueblo allá olvidado. Conocían a las chicas por parte de Isidro, le tenían un cierto respeto. El- los gobernantes o las autoridades, pues sí está ilegal, pero no nos importa. Aparte disfrazaban como muy bien el burdel diciendo que era solamente un centro nocturno. Y la verdad es que los altos mandos y la autoridad pues eran los primeros consumidores de este burdel. Todas las finanzas y todos los planes fueron liderados por la hermana mayor, Delfina. Ella era como la cabecilla, la mente. El burdel iba a flote. El burdel era uno de los negocios más exitosos de los Altos de Jalisco. Empezó a tener muchísima gente, muchísimo auge, pero poco después de este pico de éxito hubo peleas entre clientes. Se dice que esta pelea fue extremadamente escandalosa, por lo cual ahí sí las autoridades tuvieron que entrar y clausuraron el burdel. En 1954, Delfina la mayor quería seguir con este éxito porque vieron que dejaba mucho dinero. Acuérdense que ellas siempre vivieron en la pobreza. Se mudan a otro pueblo también en los Altos Jalisco llamado Lagos de Moreno, y aquí abren otro burdel. Con la ayuda de los contactos que hizo Carmen con el gato y con ayuda de la mente espectacular, la verdad, de Delfina, se empezaron a ganar a las autoridades, les daban dinerito, corrupción, o oye, no sé, al presidente municipal: véngase aquí, le invitemos a las muchachas, a las prostitutas, se liga cualquiera, véngase. Entonces empezaron como a ganarse respeto, a ganarse muchos contactos de, ahora sí, como de altas esferas gubernamentales. Se dice incluso que famosos llegaron a ir a ese burdel. Aparte de que era prostitución, pues era la fiesta, había de todo. Y ellas cada vez se hacían millonarias. Delfina era tan lista que cuando empezó a tener mucho éxito y alta demanda de las mujeres que tenía, dijo: necesitamos conseguir más. Pero ella ya tenía su séquito, sobre todo eran sus hermanas y eran hombres que la seguían a ellas. Este séquito lo que hacía era como todo el trabajo sucio que las hermanas
todo, no te preocupes. Pero no, estando ahí se las vendían. Te vendo este shampoo por 2 pesos. Anótale, de lo que vas a ganar te voy a quitar 2 pesos porque necesitas shampoo. Así que las mujeres no veían ni un peso, no venía ni una ganancia. Al contrario, estaban en deuda siempre con las boquianchis. Cuando las mujeres cumplían 25 años, para ellas ya eran viejas y eran inservibles, por los cuales las llevaban a un lugar en un cuarto oscuro, húmedo, las desnudaban y las dejaban ahí semanas sin comer y sin agua. Llegaba un hombre al que le llamaban el verdugo, que las golpeaba con una tabla con picos, dejándolas desangrando y malheridas, y posterior las llevaba a una fosa donde las tapaban con una piedra aun estando vivas, y así morían, todo por orden de estas mujeres. Otras mujeres eran asesinadas, les digo, por cumplir 25 años o simplemente por cagarla o no acatar alguna regla. Aparte de lo que es el verdugo, había otras formas de matarlas, como quemándolas o aventándolas de la azotea de las casas hasta que se murieran. Había unas mujeres, muy pocas de ellas, cuando cumplían 25 años, que se ganaban la confianza de las boquianchis y no las mataban, simplemente las volvían reclutadoras de otras niñas. Otras ni siquiera llegaban a este tipo de muertes, se morían por infecciones o enfermedades, ya que se dice que la comida que les daba era mínima y morían de hacinamiento o de alguna infección. Solo se les permitía comer una vez al día un plato pequeñito de frijoles con una tortilla. Esa era toda la comida del día. Obviamente no había métodos anticonceptivos, por lo cual la mayoría quedaban embarazadas alguna vez, y ellas practicaban abortos clandestinos ahí en el burdel. Abortos obviamente nada higiénicos, con la peor tortura, sin anestesia. Muchas mujeres morían en el acto y las que sobrevivían posteriormente se morían de alguna infección o de sangrado. Los bebés que lograban nacer los mataban en el momento pues que nacían. Se dice que el día a día de estas mujeres era levantarse a las 4 de la mañana y las bañaban con agua helada. Para posterior arreglarlas les ponían vestidos muy cortitos y las hacían vagar por las calles para atraer clientes. Pobre de ellas que no trajeran alguno. Hay una anécdota
se indignó